iniciar con el tema de hoy. Vamos a ver, es el tema número 9 y seguimos con la revelación general. Okay, solo que ahora vamos a ir un poquito a ver otros aspectos, ¿no? Algo de lo que vimos la semana pasada, y ya amarrándola también con esta, pues es entender esta parte del pecado, que repito, iniciamos viendo algo de esto la semana anterior, y cómo el pecado en el hombre, y bueno, llegó al hombre y se fue a toda la creación. O sea, el alcance del asunto es de que no solamente corrompió al hombre, es que corrompió a toda la creación. Por eso vemos cuando el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, de una manera metafórica, pues la creación gime aún esperando la manifestación gloriosa, ¿no?, de los hijos de Dios. O sea, es así como que ya que todo esto se termine. Sí, ya, o sea, es una forma evidentemente metafórica, ¿no?, que dice ahí el apóstol Pablo, pero el pecado pervierte todo, aún pervierte esa revelación general, ¿sí? Fíjense, lo que nosotros evidentemente tenemos mediante la creación, lo que nosotros alcanzamos a ver, a entender, es pervertido a causa del pecado. Y la ira de Dios viene por eso. Ahorita vamos a ver el versículo de Romanos 1:18. ¿Se han dado cuenta que estamos flotando en Romanos 1? Ya les dije que se fueran los primeros 3 capítulos, ¿no? Porque es lo que habla de la condición del hombre y necesitamos tenerla muy bien ubicado nosotros. ¿Cuál es la condición del hombre? De lo que la Biblia dice con respecto a la condición del hombre, porque hay muchos que mencionan que la condición del hombre, que el hombre es bueno, dicen, el hombre es bueno por naturaleza. ¿Sí? Y son corrientes, esas son ideas que aún se han metido dentro de la teología liberal. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pensamos de esa manera y que empezamos a desarrollar cualquier argumentación en base a el hombre es bueno, pues ya estoy haciendo a un lado lo que dice Dios, porque hay 3 capítulos en donde el Señor nos pone una cueriza, ¿verdad?, con eso. O sea, nos deja claro a todos. Entonces, por eso es una parte muy, muy importante, muy esencial, ¿no? Entonces, esto es necesario tenerlo ahí presente, ¿verdad? Porque, bueno, la ira de Dios, y cuando hablamos de la ira de Dios, no es así como que, un arrebato, ¿no? Porque luego a veces pensamos en Dios en esos términos, como que hizo su berrinche, como que, traigo coraje, ¿verdad? Como luego somos nosotros. Y Dios no opera así. Cuando habla de la ira de Dios, cuando habla del enojo de Dios, es algo absolutamente santo. Es decir, esto es la capacidad que hay en la persona de Dios, por su misma naturaleza, de rechazar el pecado. ¿Sí? O sea, es lo que... O sea, es tan bueno que no puede tolerar el pecado. Que es paciente en muchas ocasiones, pero ese es otro asunto. ¿Sí? Y precisamente por su paciencia, porque como dice la palabra, ¿verdad? O sea, Él es, su ira, ¿cómo es? ¿Cómo es su misericordia? Pronta, ¿verdad? Pero no quiere decir que no la tiene. No quiere decir que no se indigna. Eso no quiere decir. Entonces, por eso nos dice la palabra, porque la ira de Dios se revela. ¿Desde dónde? ¿Dónde está Dios? Contra toda impiedad. Hay 2 cosas, ahorita lo vamos a ver. Impiedad e injusticia de los hombres. ¿Sí? Que con injusticia restringen la verdad o detienen la verdad.
¿Cuál es esa verdad que nos está hablando? La misma manifestación, la revelación general. Sí, ahorita voy a ir más para allá. Como una anotación, no lo puse aquí, pero si lo quieren anotar por ahí, el Salmo 14:1 dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Fíjense, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, o sea, todo el ser humano, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces es una referencia de lo que se ve en el capítulo 3, ¿sí? Hace ahí el apóstol Pablo en el capítulo 3 ahí de Romanos, está citando varios textos, varios pasajes, ¿sí? Y los hila, los va hilando, ¿no? Los va poniendo ahí, y a eso los hebreos es una forma en que los rabinos les llamaban hilar perlas. O sea, que tomas, por ejemplo, un pasaje de un salmo y otro pasaje de Isaías y otro pasaje de acá, ¿verdad? Y los empiezas a hilar, o sea, como un collar de perlas, como algo precioso. Y eso es lo que hace Pablo ahí. Entonces está haciendo referencia. Entonces nosotros ya vemos aquí que la ira de Dios, ¿verdad?, viene no tanto sobre la ignorancia del hombre. ¿Podríamos ya ahorita ya estar tranquilitos? Ya, por favor. Que la ira de Dios no viene sobre nuestra ignorancia. De hecho, el texto no menciona nada de eso. El texto no menciona la ignorancia, no sé si se dan cuenta. Pero todo el pasaje no está hablando de la ignorancia, ¿verdad? Ni en una, ni en nada. No hay ninguna palabra que nos pueda llevar a que, bueno, lo que pasa es que como el hombre no conoce a Dios, como lo ignora, o sea, entonces Dios se enoja. No deja ver nada de eso, más bien da las razones, ¿sí? Pero está hablando entonces ya de qué es el error, que es, pues evidentemente, pues el pecado, el no honrar a Dios, el no ir más allá, ¿verdad? Por eso, por una naturaleza que se ha corrompido a causa del pecado. Entonces, por eso la Escritura, sobre todo en Efesios, dice que en otro tiempo éramos hijos de desobediencia, ¿sí? Pero ya desobediencia no es lo mismo que ignorancia. O sea, de ignorancia, estoy hablando de ignorancia en el sentido de no sé, ¿verdad? No me llegó el memo. No, pues hoy tenías que traer, no sé, ¿no? El abrigo blanco. Y, o sea, todos llegaron con el abrigo blanco y yo llegué con el azul, ¿no? Y es así como que, oye, no, y ¿sí me explico? Pero es porque no sabía, ¿sí? O sea, no sabía. Pero es distinto cuando yo sé, pero no me dio la gana y me puse el azul, porque ¿por qué me van a decir que el blanco? No sé si me explico. A lo mejor es un ejemplo muy bobo, pero eso es en esencia de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, pues la causa de nuestro error, ¿verdad? Y la fuente de la ignorancia, ¿cuál es? Pues es el hecho de la rebeldía que podemos tener con Dios, ¿no? O sea, y rebeldía me refiero yo te ubico, miren, lo voy a poner en ejemplo como con los niños, porque luego muchas veces decimos, no, es que como adolescentes, ¿verdad? Como jóvenes es la edad rebelde, pero no hay tal.
O sea, hay rebeldía por naturaleza. Ahora, ¿qué es rebeldía? Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en claro también de cara a nuestros hijos. O sea, rebeldía es, yo entiendo, yo ubico, pero decido hacer otra cosa. O sea, es como luego cuando le damos una instrucción, ¿no? Por eso tenemos que ser muy, muy claros y en cierta medida pacientes también con nuestros hijos, ¿no? Porque a veces dijimos una cosa y no lo hicieron. Y nos vamos en contra. ¿Sí me explico? Y a veces, aquí es en donde hay que discernir, ya me castigaron y es, ¿pero por qué? Pues es que no hiciste lo que te dije. Es que sí lo hice. No, ¿verdad? A ver, y a veces ocurre eso. Está esa actitud, ¿no? A veces ocurre en el sentido de que no entendí. No entendí lo que me dijiste, no entendí la instrucción. O quizá ni siquiera la escuché. No me di cuenta. Perdón, no me di cuenta. Esa es una actitud, ¿sí? Entonces, esa es una situación en donde nosotros tenemos siempre que revisar. A ver, ¿por qué no lo hiciste? Pues es que no entendí. A ver, te voy a explicar, ¿sí? O todavía más sabio es, si te doy una instrucción, es preguntar, ¿quedó claro? ¿Me entendiste lo que te dije? Sí, a ver, dímelo. Me quiero asegurar de que estamos en la misma página. ¿Ok? Y ya. Eso se va desarrollando. La otra actitud es esta. Oye, ¿por qué no lo hiciste si te quedó todo claro? Y ya, entonces, ya luego muchas veces ves esa mirada, ¿no? O sea, ¿verdad? ¿Saben de lo que estoy hablando, no? O sea, ya te estoy desafiando. ¿Por qué? Pues porque no quise y hazle como quieras. A veces no lo van a decir así. Hay algunos atrevidos que sí lo hacen. ¿Sí? Pero eso se les quita rápido. Eso desde chiquitos se les enseñamos, se los quitamos rápido. Pero hay que discernirla. ¿Sí me explico? Eso hay que discernirlo. Bueno, eso es lo mismo para con Dios. Fue manifiesto, se hizo ver, dejó perfectamente claro, sin embargo, ¿verdad? Entonces, es luego muchas veces esa actitud, ¿no? Que luego le decimos a Dios, pues no te metas en mi vida. Como luego los hijos le dicen a los padres, ¿no? Cuando los papás están, oye, aquí, ya no te metas en mi vida, ¿no? Y uno por acá como papás ya les he dicho, ¿no? ¿Cuál yo me meto? Tú te metiste en la de nosotros. Tú te metiste en mi vida. El asunto que para con Dios no es así. El asunto es de que el ser humano se salió de la vida de Dios. Dios se quiere meter a la vida del hombre como un acto de bondad y de misericordia. ¿Me explico? Pero no es de, o sea, el hecho es de que el hombre, bueno, está fuera de la vida de Dios. Entonces, por eso es de que nos habla de que la ira de Dios se revela contra la impiedad. La impiedad es esa actitud rebelde contra Dios. ¿Ok? O sea, viene de impío. Pío, o sea, es piadoso. ¿Ok? Orientado hacia Dios, deseoso de Él. Igual dices, no hay un estado de perfección ahí en el hombre, pero deseo hacer la voluntad de Dios. Y yo reconozco que luego me cuesta trabajo, sobre todo en ciertas áreas, pero mi corazón está orientado a eso. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Verdad que sí? Y a veces nos cuesta trabajo y dices, ya la volví a regar otra vez y nos duele. Y estamos buscando corregir de continuo, ¿sí o no? ¿Sí? Ese es un asunto. Otra cosa es, yo ya sé que esto está mal y yo le doy de todos modos. Al cabo es que Dios no hace nada. ¿Verdad? Eso ya nos habla de una actitud rebelde. Como dice Sofonías, ¿verdad? Lo que decía la gente. Jehová ni hará bien ni hará mal.
pasa nada. Y ves que dice el Señor, no, sí hago, más que tengo misericordia, pero de que les voy a poner la mano, les voy a poner la mano, y vaya que se las puso. Entonces, la ira de Dios se revela o se manifiesta, es decir, Dios revela contra qué está airado. Dios revela, Dios nos deja saber qué es lo que Él va a terminar. O sea, decimos, es que ¿hasta cuándo, Señor? Y el pecado, bueno, eso tiene un fin, ¿eh? Solo Dios sabe exactamente cuándo será, pero mis amados, el pecado va a ser erradicado de la creación, cielos nuevos, tierra nueva. La glorificación nuestra, sin historia de pecado, sin conciencia de pecado. O sea, ya para poder ya vivir y poder disfrutar del plan original de Dios. Todo lo que el pecado echó a perder. Qué tremendo, ¿no? Entonces está eso, la ira de Dios se revela contra la impiedad. Dice, y la injusticia, bueno, ¿qué es la injusticia? Es la actitud rebelde contra el prójimo. ¿Ok? Aquí ya está, nosotros, por ejemplo, si yo no me puedo dirigir, bueno, sí en un sentido, conducirme de una manera impía, pero conducirme yo de una manera impía, yo estoy rechazando a Dios, y eso me va a llevar a conducirme de una manera injusta para con mi prójimo. ¿Ok? Entonces la impiedad, por un lado, la impiedad conduce a la injusticia y viceversa. Es un terrible círculo. Es un terrible círculo, ¿no? Ahora sí que ahí que fue primero el huevo o la gallina, la injusticia o la impiedad. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, por eso también vemos de que a pesar de todo, Dios no se quedó sin dar testimonio. ¿Sí? Miren, ahí en Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17, lo vamos a leer. Observen donde está en negrillas, ¿no? De hecho, dice así, en las generaciones pasadas, Él ha dejado, ¿a cuántos? A todas las gentes andar en sus propios caminos. O sea, Dios lo ha permitido. ¿Sí? Él los ha dejado andar en sus propios caminos. Versículo 17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. O sea, yo los dejo que anden como quieran, pero yo no he dejado de darles testimonio de mí. O sea, no es como que, bueno, pues es que Dios ahí los dejó y pues ya, pues yo cómo voy a saber si... No, porque Él no se ha dejado, ¿sí? Él no ha dejado de dar testimonio de Él. Ahora, ¿cómo ha dado testimonio Dios? Bueno, ahí dice, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y estaciones del año fructíferas, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso es revelación general. Eso es el testimonio de Dios. Y noten que esto lo deja al alcance de absolutamente todos. Hasta la persona más terrible, ¿sí? Disfruta de esto. Que el sol sale, buenos y malos. La lluvia, buenos y malos. ¿Sí? El oxígeno. Imagínense, o sea, bueno, yo no sé, de algunos de los que llegaron a padecer COVID aquí, ¿verdad? Que no sé cuántos les tuvieron que poner así con oxígeno, pero digo, no son imágenes que desconocemos, ¿verdad? Y el hecho de cómo le sufrían y todos los abusos, toda la injusticia que hubo, ¿verdad? Porque por un bocado de aire, literalmente, por llevarse un bocado de aire a los pulmones, o sea, y el tanque y te lo vendían, no sé aquí cómo estuvo, pero en otros lados nosotros supimos que lo vendían 10, 15 veces más caro. Un abuso espantoso de algo que Dios da a todos.
¿Sí? Digo, yo entiendo que ponerlo adentro de la botella, pues eso cuesta. Como el agua, dices, oh, el agua. Pues sí, el agua nos la da Dios, ahí está la lluvia para todos. Nada más que, pues también sí nos cuesta, no el agua, sino el hecho de que tú abras la llave y salga por ahí, eso es lo que cuesta. Todo lo que se tiene que hacer para que nos llegue y tengamos las comodidades, pero si no quieres pagarla, pues ahí agarra tus par de baldecitos y vete por ahí, ¿verdad? Como lo hacían antes. Como lo hacían antes. Te vas, día de lavar, órale, pues ahí te vas al río, ¿no? Y con la piedra y órale, y con los nudillos pelados ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, es nada más para que ubiquemos, pero no sé si lo alcanzan a ver. Entonces, la revelación general es un testimonio de Dios que nos acusa. ¿Sí? Aún la misma creación es un testimonio de Dios que nos acusa. Entonces, ahora, aquí es donde vamos a entrar un poquito en hacer, no un giro, pero como un enfoque, ¿no? Así como cuando estamos viendo la pantalla que y ya le mueven tantito, es como que, ok, ¿no? ¿En qué sentido podemos hablar de que la revelación general es insuficiente? A ver, vamos a ver. Es insuficiente, ¿sí? Porque es muy difícil que algo finito pueda contener, si no imposible, pueda contener lo infinito. ¿Estamos aquí? Es muy difícil. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos creen que Dios sabe todas las cosas? Vamos a decir que alguien muy preparado, que tenga algún, no sé, doctorado en física cuántica. Me gusta, ¿no? Física cuántica, no los números, las matemáticas. Lo menciono eso porque muchos han llegado a conocer a Dios a través de eso, por la revelación general. Pueden reconocer. Fíjense, qué tremendo. ¿Cuánto? Y vamos a decir que tiene un postdoctorado. Ya está el doctorado, está un postdoctorado. O sea, ya nadie le puede enseñar más con respecto a eso. Ya solamente puede investigar. No quiere decir que no puede aprender más, pero ya no le pueden enseñar más. Él tiene que investigarlo. Ver si hay más, ¿no? Ok, de física cuántica, alguien con un posgrado, ¿sí? Un postdoctorado. ¿Realmente cuánto sabe de física cuántica? ¿Cuánto sabrá? ¿Sabrá todo ya, del 1 al 100? ¿Sí? Nada más estoy hablando de una sola área de la vida, de una sola materia. ¿Sí? Ahora, en cuanto a física cuántica, ¿cuánto sabe Dios? Todo. Ya con eso. No sé si quedó claro el asunto. Ahora de repente que alguien que está en ese nivel, porque sabe una parte, porque eso tiene un posgrado en física cuántica, puede voltear y decir, Dios no existe, muéstramelo. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver la necedad del corazón del hombre? ¿Sí? Entonces la revelación general, el asunto es de que no ofrece respuestas a todas las preguntas que tenemos como seres humanos, a las principales, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el propósito de mi vida. Son preguntas existenciales, déjenme decirlo así. ¿Sí? La revelación general no me contesta eso, ¿sí? No me habla de eso, me deja conocer y me deja admitir que hay Dios, pero no me dice cómo es Él. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ahora, aquí podemos aterrizar una conclusión de que la revelación general es insuficiente, ¿sí o no? Que no alcanza para darnos un conocimiento claro, un conocimiento correcto, un conocimiento adecuado, completo a Dios. Todo concerniente a Dios.
¿Verdad que no? O sea, ¿sí podemos concluir con eso? Sí, sí. Pero aquí les va, ahora sí que aquí va la jiribilla. ¿Sí? ¿En qué sentido entonces podemos hablar de la revelación general como algo insuficiente? Ahí les va. Pónganme atención, por favor, porque aquí las palabras son importantes. Yo es algo en lo que les he machacado, ¿verdad que sí? Y lo seguiré haciendo. Las palabras son importantes. El qué digamos, cómo lo digamos, eso cuenta, eso es importante. Vamos a vigilar las palabras. La revelación general no es insuficiente en sí misma, sino es insuficiente por causa nuestra. O sea, la revelación general alcanza, pero entonces ¿por qué no me alcanza? No es porque en sí misma sea insuficiente, es por causa mía, ¿sí? No puedo pensar que la revelación general es deficiente. El deficiente soy yo. ¿Y qué es lo que causa mi insuficiencia? ¿Qué es lo que causa mi deficiencia? Ahí está. Entonces ya se va aclarando más. La condición del hombre, dices, bueno, es que sí es insuficiente. Sí, nada más que hay que aclarar que la insuficiencia no es a causa de la revelación general. No es porque Dios no quiera, es porque el hombre pecó. Es a causa del pecado, no es a causa de Dios. No es que Dios se haya quedado corto en mostrarse a nosotros. Dios nunca se queda corto. Por eso, mis amados, regresamos a Romanos 1:20, en donde nos dice, porque ¿desde dónde? Desde la creación, o sea, empezando, ¿sí? En el principio creó Dios, desde ahí. Desde el momento en que el reloj le dieron start y empieza el tiempo, porque antes no existía. Por eso en el principio hubo un principio. ¿Y qué había antes del principio? Eternidad. ¿Qué había antes del principio? Dios. A partir del principio ya se empieza a tirar una línea en la historia de la creación, no solo de la humanidad, de toda la creación, y a partir de ahí empieza a crear. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es mi versículo favorito. ¿Sí? Toda la creación tuvo un principio. Y Dios no tiene principio, no tiene final, por eso es eterno. Eso es lo que quiere decir eterno. Me gusta, en inglés me gusta cómo se describe la palabra de eterno, porque es timeless. No tiene tiempo. O sea, el tiempo no le aplica ahí. Por eso en algunas posturas teológicas, cuando dicen, bueno, Dios en la eternidad pasada, pero eso es un argumento teológico, ¿eh? O sea, es un argumento que se utiliza dentro de la teología reformada. No, bueno, es que en la eternidad pasada no hay pasada. La eternidad es eternidad y no hay pasada y no hay eternidad futura. Porque no existe el tiempo, por definición, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, Reina Valera lo traduce como deidad, lo cual está bien, ambas son exactamente lo mismo. Su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Fíjense bien, ¿eh? No es se vieron. Ya, alguien las vio por allá y ya se dejó de ver. No, aquí es muy importante cómo está conjugado, por eso me gusta mucho esta versión. No. Desde entonces se han visto con toda claridad. El hombre siempre, o sea, lo mismo que Dios ha estado manifestando, no ha dejado de dar testimonio. No es se vio. ¿Lo alcanzan a ver? Se han visto. No, este es presente perfecto. Es un presente perfecto. Un presente progresivo es cuando está la conjugación ando, endo, yendo. Sí, eso es un progresivo, ¿no? Este es un presente perfecto. Se ha visto. O sea, hoy se ve.
Ayer se vio, mañana se va a ver. Nosotros vivimos en el tiempo presente perfecto. Se han visto con toda claridad. ¿Cómo dice que se han visto? O sea, no es eso será o no será, como que no se alcanza a ver. No, se ve clarito. Se ve clarito. Dice, siendo entendidos por medio de todo lo creado. ¿Qué es de lo que nos habla de que sea o siendo entendidos por medio de lo creado? ¿A qué se está refiriendo ahí? Su eterno poder y su divinidad. Es decir, que Él es poderoso desde antes, desde siempre, ¿sí? Y que Él es Dios, que Él gobierna, que Él puso todas las cosas en orden. Se han visto claramente, ¿sí? Dice, por eso, de manera que ellos no tienen excusa. Hay un comentario que hizo, déjeme ver el tiempo, vamos bien, que hizo el hermano Charles Hodge, por allá del siglo XIX, y él, con referencia a Romanos 1:20, él hace este comentario. Dice así: aunque la revelación de Dios en sus obras es suficiente para hacer al hombre inexcusable, ¿sí? Es decir, porque la revelación general es un hecho, no se puede ignorar, no se puede alegar ni ignorancia ni justificar de ninguna manera la indiferencia ante Dios. Por eso es inexcusable. De eso está hablando. Dice, para hacer al hombre inexcusable, no se sigue de ello que sea suficiente para conducirle. O sea, lo que está diciendo, la revelación general hace al hombre inexcusable, pero no lo puede conducir, ¿sí? Ciego como está por el pecado, a un conocimiento salvador por sí mismo. Es decir, a causa del pecado, yo no sé, yo no me doy cuenta, ¿sí? Estoy ciego, estoy oblivio al hecho de que yo necesito ser salvado, ¿sí? A eso es a lo que se refiere cuando teólogos han dicho con respecto a la perversidad total del hombre, ¿no? No de que el hombre no sea capaz de hacer cosas buenas. No, es que el hombre es perverso y hace todo mal y no puede hacer nada bueno. No, evidentemente hay cosas que el hombre, aún pecador, hay cosas que puede hacer buenas. De hecho, muchos hacen muchas cosas muy buenas por otros hombres y no son nada piadosos, pero son capaces de hacer cosas buenas, porque aún con todo, en la bondad y la misericordia de Dios, el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y hay cosas que no se les ha retirado al hombre con la caída. Entre ellos, una capacidad de hacer el bien, pero el hombre no puede salvarse a sí mismo. De eso se refiere, a eso está hablando. No tiene ningún recurso para salvarse a sí mismo, ¿sí? Entonces sigo leyendo. Lo que Pablo dice de la ley, o sea, que la ley dice es débil por causa de la carne, ustedes ya ven sobre todo ahí mismo en Romanos. Esto es, dice, que es insuficiente por causa de nuestra corrupción. O sea, la ley para salvarnos es insuficiente. ¿A causa de qué? De nuestra corrupción. Dice, puede también decirse de la luz de la naturaleza. Es decir, lo que la revelación general es, ¿sí? Su eterno poder y deidad. O sea, yo no llego a ese entendimiento por mí mismo. Es porque alguien me está dando testimonio, en este caso la creación. Dice, porque aún siendo suficiente en sí misma como revelación, no lo es considerando la torpeza y el desagrado del hombre por las cosas divinas. O sea, en otras palabras, lo voy a reducir, pues a lo mejor les suena complicado como está planteado, ¿no? Acuérdense que este es vocabulario de gente muy preparada del siglo XIX. ¿Sí? Pero lo voy a decir en mortal común.
Sí, aunque me doy cuenta que es Dios, no me interesa nada de Él. Así. Ya. Como muchas veces nos pasa, ¿eh? O sea, muchas veces nos pasa. Puede ser que ahí Dios nos está hablando y es como que lo ignoro. Sí, sé que es Dios. Sí sé que estoy en esta condición. Sí lo sé. Sin embargo, como dicen en México, a mí mis timbres. O sea, a mí no tengo ningún interés en eso. No en este momento. Lo veré después. ¿Les suena familiar eso? Todo lo hemos hecho. O sea, el Señor, sí, yo quiero tratar esto contigo, quiero hablar esto. Sí, Señor, ahorita no, o sea, tengo cosas más interesantes, más importantes que hacer que atender a esto que tú me estás diciendo. No lo diríamos así, ¿verdad que no? Pero revisemos nuestro corazón y vamos a ver que toda indicación, por eso otra vez las insuficiencias, que estemos presentes, que lo tengamos esto presente, hermanos. No son, en este caso, ni de la revelación general, ¿sí? ni el testimonio que podemos tener de parte de Dios, sino esa causa nuestra. ¿Sí? Entonces, la función de la revelación general, y esto es importante entenderlo, pues nunca fue el hecho de responder lo que mencionamos, ¿no? A las preguntas existenciales que tiene el ser humano, ¿verdad? De dónde vengo, a dónde voy, cuál es el propósito de mi vida, tantas cosas, ¿no? O sea, no responde a eso, porque no tenía el propósito, ¿sí? ¿Cuál era el propósito que tenía? Sencillamente dejar las huellas, dejar el rastro, conducir a la existencia de Dios y que el hombre ya fuera, ¿verdad?, a por Él. Porque esa debería de ser la reacción, escuchen bien, la reacción natural del hombre. O sea, yo lo voy a poner en palabras que el Señor Jesús lo dijo, ¿ok? Más o menos. Ahora sí que yo debo ir hacia la luz, ¿verdad? Eso es lo normal. O sea, para poder ver por dónde camino, etcétera, etcétera. Dice, pero los hombres amaron más. No voy a la luz porque ahí en la luz no me va a balconear. No, pues si me acerco al Señor se van a ver todos los desfiguros que tengo, todas las imperfecciones, ¿sí? O sea, si me levanto y cuando se levanta uno así con el ojo medio pegado todavía, ¿verdad? Blanco aquí y así como nos levantamos, bueno, ustedes, yo, ¿sí? Yo ahorita nomás me levanté y me vine, ¿no? Pero, pues, te levantas y a lo mejor vas por ahí, al baño, ¿verdad? Y pues como ya conoces todo ahí, no tienes que prender la luz. Te alcanza, ya está de cieguito, ya ni siquiera vas así. No, ya, 2 pasos para acá, 3, y llegas, haces lo tuyo y te regresas. Puedes pasar por enfrente del espejo y... ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ya cuando ya hay más luz y luego pasas por el espejo, ¡ay! Si te ves, no dices, no, sí estoy regacho, ¿no? Sí tengo que hacer algo, ¿verdad? Una garrita de oso me tengo que dar, ¿verdad? No manita de gato, aquí es patita de elefante más bien. Pero bueno, por eso debemos de tener presente que Dios siempre nos dejó huellas en toda la creación, hermanos, ¿sí? Que nunca ha dejado de darnos esa idea de que Él está ahí. Nunca ha dejado de hacernos ver
que como seres humanos somos deficientes, que somos culpables. Nunca lo ha dejado, ¿verdad? Y que, pues otra vez, es la dureza del corazón, es corazón entenebrecido, que en lugar de decir, está bien Señor, arréglame, no me puedo arreglar, reconozco, sí, ya me vi en el espejo, prendí la luz, y sí necesito, pero un arreglo. El asunto es de que yo no puedo, no me alcanza, arréglame tú, no haz eso. El hombre prefiere apagar la luz y decir no existe el asunto. Y andar en tinieblas, y ahí andamos en tinieblas todos gachos, todos. ¿Sí? En lugar de prender la luz e ir a eso. Entonces, la insuficiencia de la revelación general no le viene, repito, por ella misma, sino a causa nuestra. ¿Sí? Entonces esto es muy importante, repito por enésima vez, que lo tengamos presente. ¿Sí? Porque luego, ahora sí que hasta a Dios le queremos aplicar la de Adán, ¿verdad? La mujer que tú me diste. Uno, pues la serpiente, pues la mujer que tú me diste, tú tienes, o sea, no. O sea, Dios siempre ha dado testimonio. Ayer dio testimonio de Él a toda la humanidad. Hoy lo sigue dando y mañana lo seguirá haciendo hasta que Él decida, esto se acabó. ¿Sí? Hasta que ese momento llegue. Entonces, por eso nunca debemos de disminuir, mis amados, la grandeza y la majestad. O sea, nunca debemos de menospreciar esa revelación general. O sea, y me refiero a decir, bueno, pero pues es que como es insuficiente, ¿no? Pero hay otra que, bueno, sí hay algo particular, sí hay algo más específico, pero valoremos eso que Dios hace como algo esencial para que el hombre le conozca. ¿Me expliqué con eso? Porque es por la revelación general que entonces el ser humano puede ver su eterno poder y deidad. ¿Sí? Cómo se hacen claramente visibles su eterno poder y deidad desde el inicio, desde la creación. Por eso es que el testimonio general que Dios nos ha dado, pues nos acusa. ¿Sí? Nos acusa, nos condena de no saber apreciar toda la grandeza, toda la gloria, toda la hermosura del Creador. Que a veces, esto se los ha comentado Rocío ya en otras ocasiones, a veces ni siquiera nos detenemos a ver lo que Dios hizo. Pasamos por alto muchas cosas. A veces no nos detenemos a ver un atardecer, una luna llena, una flor, algo que digas, ay, híjole, que nos cause asombro. Qué importante es de que nosotros le podamos enseñar eso a nuestros hijos. Asómbrense, no dejen de asombrar. Y esto va para nosotros. No nos dejemos de asombrar de todas las cosas, de esas pequeñas cosas que están dentro de la creación y que nos hablan del eterno poder de Dios. Que nos hablan de que Él es Dios. ¿Verdad? ¿Cómo la ven? Es un buen desafío, ¿no? Porque esto... Ya ven cómo, ahora sí que esto es teología aplicada. Ya no es nada más, no, pues para aquellos, no. Nosotros también. Por eso, vámonos ya al resumen y al final. Número 1. Dios debiera ser conocido por medio de la obra de su creación. Ese es un resumen de toda la clase. O sea, la creación es suficiente para que vayamos con Él. ¿Sí? Eso ya lo vemos pues ahí en Romanos, ¿verdad? Lo vimos también en Hechos. Más adelante en Hechos 17, no toqué ese pasaje, pero es cuando Pablo también está en Atenas, ahí en el Areópago, que está con los filósofos y todo, y él no les empieza a predicar de la cruz y no les empieza a hablar de Cristo así frontalmente. Él les empieza a hablar de Dios como creador y cómo creó todas las cosas y cómo todo el ser humano viene del mismo linaje
y de la necesidad que el ser humano, ya después les habla de la necesidad que el ser humano tiene de arrepentirse, y hasta ahí todos iban, no, oye, sí, fíjate, sí, necesito ser salvado, sí, pues sí está terrible la cosa, y ya, bueno, ya les adelanto el pasaje, pero ya cuando les empieza a hablar de la resurrección, no, estás loco, Pablo, no, pero bueno, ese es otro asunto. Número 2, el ser humano, a causa de la condición, pues ahora sí, no da pie con bola. ¿Sí? Es todo lo contrario. Cualquier cosa que lo pueda conducir a la luz, cualquier cosa que le pueda mostrar con respecto a Dios y su persona y cómo es Él y guiarlo hasta ahí, lo rechaza. ¿Sí? Lo rechaza, o sea, es no, y cambio más adelante podemos ver en Romanos ahí, ¿verdad? También en el capítulo 1, cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dices, híjole, o sea, es un descenso, pero vertiginoso, no escalonado, vertiginoso, ¿sí? No glorifico a Dios, no le doy gracias, no lo reconozco, mi entendimiento se entenebrece, mi corazón se entenebrece, termino cambiando la verdad por la mentira, termino honrando a las criaturas antes que al Creador. ¿Lo alcanzan a ver? Pero esa es la condición del ser humano. Menciónenme la cultura que quiera. Eso nos habla de la universalidad del pecado, ¿sí? Porque es la condición del ser humano. Número 3, el pecado entonces pervierte, o más bien es el A del 2, ¿sí? El pecado pervierte nuestro entendimiento, o sea, lo tuerce y convierte en ineficaz el testimonio de la revelación general. Ahí está. ¿No se vio? Pues ya deberían de sabérselo. ¿Sí? Pero eso es por un lado. Lo otro que estuvimos viendo fue de que no solamente pervierte la revelación general y queda así como que, pues, en términos neutrales. Acuérdense, no hay neutralidad para con Dios. ¿Sí? O sea, tocante al pecado no hay neutralidad con Dios. Se hace acreedor de la ira de Dios. ¿Sí? Y por último, la revelación general es, en el fondo, un testimonio que nos acusa. Nos habla del Señor, nos habla del Creador, su eterno poder y deidad, pero al mismo tiempo son como permanentes evangelistas que nos están hablando, que le están hablando al ser humano. Amén. De modo, exacto, que no tenemos excusa. Nadie. ¿Sí? Nadie. Entonces, hasta aquí concluimos con el tema del día de hoy.